El estudio mediante ecodoppler de los vasos renales es una herramienta muy útil, pero desde el punto de vista técnico no es fácil y precisa de una curva de aprendizaje larga. Seguir una sistemática a la hora de realizar la exploración es fundamental y facilita el éxito en la evaluación completa de la anatomía y la hemodinámica de la vasculatura renal. El resultado de la exploración depende de la integración de la información resultante tras la valoración en modo B, anatómica, en Doppler color, funcional cualitativa, y en Doppler pulsado, que es funcional cuantitativa. El estudio generalmente se hace en ambos riñones, aunque se puede dar el caso de que sea unilateral, por ejemplo cuando se quiere hacer seguimiento específico de un stent renal o cuando ya es conocido que el paciente es monorreno. Las limitaciones más importantes del examen son la obesidad y la presencia de meteorismo. Este último se minimiza con el ayuno previo. El transductor a utilizar debe ser convexo, de baja frecuencia, colocando el paciente en decúbito supino para estudiar la aorta y el tramo proximal de las arterias renales y en decúbito lateral para el parénquima renal y los vasos renales. La exploración siempre debe iniciarse con la valoración anatómica de la estructura renal mediante el modo B. Objetivaremos la localización, el tamaño y la morfología de los riñones, así como la diferenciación córtico-medular y la presencia de otras alteraciones morfológicas significativas. Importante no olvidar dejar marcado siempre en la imagen la localización que estamos estudiando en ese momento. Utilizaremos la función de Doppler color para localizar y obtener información cualitativa de las estructuras vasculares. Para seguir una sistemática y con el paciente en decúbito supino, primero identificaremos aorta y arteria mesentérica superior, la cual nos ayudará a localizar, a 1 centímetro por debajo, el origen de ambas arterias renales y la desembocadura de las correspondientes venas, para posteriormente demostrar el curso de estos vasos hacia los riñones. Es el momento, durante esta exploración, donde debemos sospechar las diferentes patologías de los vasos renales, que se confirmarán con el estudio espectral, a través de las alteraciones en el color y la intensidad de la señal Doppler, ausencia de color, trombosis, aliasing o turbulencia, estenosis. Una vez localizadas ambas arterias renales, iniciaremos el análisis espectral para obtener las velocidades en los diferentes tramos. Podemos quitar el color para visualizar mejor la arteria estudiada. Debemos poner el marcador de ángulo paralelo al trayecto de la arteria para asegurar un ángulo de insoniación entre 30 y 60 con el fin de obtener velocidades fiables. Debemos también obtener la velocidad en aorta para estimar el índice aortorrenal. Seguidamente procedemos a evaluar la circulación intrarrenal, que lo haremos preferiblemente en decúbito lateral y a través de los flancos. Con el sistema ajustado para detectar velocidades bajas, PRF hacia el límite inferior, podemos estudiar cualitativamente los vasos iliares, interlobares e incluso arterias arcuatas, valorando la perfusión del parénquima renal y sus posibles defectos, así como malformaciones o fístulas vasculares intrarrenales. El estudio mediante Doppler color permite identificar los vasos, principalmente arterias, para poder analizar su espectro, que no es más que la representación gráfica de las velocidades de la sangre dentro de la estructura vascular. Tanto la arteria renal como las arterias interrenales tienen un ascenso sistólico rápido, early systolic peak, seguido de otro más lento y una caída diastólica gradual, pero sin llegar a invertir el flujo. Son ondas de baja resistencia, es decir, que mantienen un flujo anterogrado durante todo el ciclo. Dentro de la normalidad, diferentes distensibilidades de arteria pueden provocar pequeños cambios en el patrón, incluso en algunos casos puede haber ausencia del early systolic peak. El espectro de las arterias interrenales nos sirve para la valoración de la patología vasculorrenal, analizando la morfología de la onda y a partir de los índices Doppler, principalmente el índice de resistividad y el tiempo de aceleración. El patrón interrenal de la estenosis significativa de la arteria renal tiende a ser de baja amplitud, provocando un índice de resistividad bajo y con un tiempo de aceleración alargado. Es lo que es el patrón Tardus et Parvus. Hay que tener mucha precaución a la hora de interpretar estas formas de onda, dado que tienen un índice significativo de falsos positivos. Sin embargo, la comparación con el riñón contralateral puede aumentar la precisión a la hora de hacer una aproximación diagnóstica. El estudio indirecto o de los patrones interrenales tiene la ventaja de no ser dependiente de ángulo, por lo que no es preciso tener una imagen del vaso y consecuentemente presenta gran reproducibilidad y es menos operador dependiente.
En este tramo final de la exploración, recordad que también podemos visualizar las arterias renales a su entrada en el riñón, con lo que podemos hacer unos últimos análisis tanto del espectro de la arteria renal en su entrada en el hilio renal como de la propia aorta para acabar realizando el índice artorrenal.